En uno de sus cuentos, Wells narra la historia de una tribu en la que la gente fue ciega por generaciones. Ninguna persona de la tribu podía ver, pero para ellos era algo tan normal que ni siquiera podían concebir que existiera algo como la visión. En un momento llega accidentalmente una persona de afuera que sí puede usar sus ojos. Cuando la gente de la tribu lo encuentra, lo ven como una normal y piensan que eso de poder ver cosas es como una enfermedad que tiene esa persona, así que piensan que para curarlo lo mejor que pueden hacer es sacarle los ojos para que deje de poder ver. Este cuento es una ficción de Wells sobre una tribu que nunca existió, pero que está diciendo algo bastante crítico sobre la forma en que nuestra propia sociedad piensa sobre lo que es estar sano o enfermo. Para la tribu que imaginó Wells, una persona que podía ver era un enfermo, pero si lo vemos desde afuera, nos damos cuenta de que la capacidad para poder ver es más bien una ventaja antes que una enfermedad. Pero para ellos, esa persona era un enfermo, y por eso alguien que tenía que ser curado y corregido a la norma. Si lo normal es no poder ver, entonces esa persona tenía que abandonar su visión. Pensamos que lo que define lo que es la salud está determinado por lo que es normal. Por eso nunca cuestionamos la supuesta cordura que existe en la normalidad, porque bueno, es normal. Muchos psicólogos, psiquiatras y sociólogos solamente se enfocan en si una persona se logra adaptar o no a la sociedad. Si la sociedad en sí misma tiene o no un problema es algo que directamente no les importa. Según esta postura relativista, lo único que importa es que si la persona puede adaptarse y funcionar normalmente, entonces está sana mentalmente hablando. Desde esta perspectiva, no se puede hablar de forma objetiva sobre lo que puede ser bueno o malo para la salud porque todo depende de la cultura en la que exista cada persona. Mientras que uno forme parte de la normalidad y pueda funcionar, entonces está bien. Por lo general, se habla de lo normal como si fuera algo natural, como si muchos comportamientos que tiene nuestra sociedad en realidad fueran universales a todas las culturas y a toda la historia. Por eso se piensa que lo que es parte de la normalidad no requiere ningún tipo de cuestionamiento. En términos de salud mental, solo se problematiza lo que se sale de la norma, lo que queda por adentro no es cuestionado. Mientras que ideas como la de la locura se construyen como eso que va quedando por afuera. Las personas que se desvían de la norma son tratadas como enfermas mentalmente y que por eso tienen que ser curadas y adaptadas a la normalidad. O si no, van a ser señaladas y marginadas por el resto, o directamente pueden ser encerradas y apartadas de la sociedad. Pero algunos pensadores se dedicaron a cuestionar esa idea de la locura como algo natural y esa supuesta normalidad como lo equivalente a estar sano. Básicamente, las categorías de normalidad o locura no son ideas naturales y universales, sino más bien políticas, y que por eso no se construyen teniendo como base la salud, sino que son el reflejo de un montón de intereses y resultado de procesos sociales. Lo que se entiende por estar sano mentalmente está muy ligado al momento histórico y cultural que se esté viviendo, y en el cual los poderes dominantes tienen mucha capacidad para influir en la construcción de una idea de normalidad. Por ejemplo, cuando en la Reforma Protestante las ideas de Calvino se expandieron, hicieron que mucha gente empezara a pasar por sentimientos de ansiedad y de culpa. Ahora que lo vemos desde afuera, donde las doctrinas de Calvino o de otras religiones basadas en la idea del infierno o un castigo eterno no tienen tanto poder, podemos pensar que una persona angustiada y ansiosa constantemente por no saber si va a salvarse o va a ser castigada por la eternidad es alguien que tiene un problema. Pero en ese momento histórico, ese defecto fue transformado en una virtud por la religión y la cultura, y por eso esa angustia y ansiedad no eran vistas como un problema a tratar, sino que formaban parte de los relatos y de las ideas de la época. Igual que las ideas de la Reforma Protestante en su momento, hoy en día existen otros relatos, ideas dominantes, que tienen un enorme peso en todo lo que entendemos por normalidad. Pero como dice Erich Fromm, el hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores no convierte a estos en verdades. Y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de esas personas gentes equilibradas. Pareciera que hay algo contradictorio en que nuestras sociedades modernas de hoy en día se esté viviendo mejor que en cualquier otra época de la historia, materialmente hablando, pero que a su vez haya tantos problemas psicológicos relacionados a la ansiedad, el estrés, la depresión y otras cosas más. Pero en realidad es algo que tiene todo el sentido. La forma en que tenemos de vivir en estas sociedades va totalmente en contra de la salud humana. Igual que nuestro cuerpo tiene ciertas necesidades físicas, como comer o tomar agua, nuestra mente también tiene ciertas necesidades para mantenerse sano. Pero el funcionamiento del capitalismo va totalmente en contra de esas necesidades para priorizar valores como la productividad o la búsqueda de capital. Como dice Mark Fisher, la plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas
sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es en efecto alto. Erich Fromm decía que existe una patología de la normalidad. No es que una persona o un grupo de personas están enfermas, es que la normalidad y la sociedad en sí misma son las que están enfermas. Los objetivos, comportamientos y formas de vivir que existen en nuestra sociedad van en contra de la salud humana en general. Pero lo que estamos viviendo es una privatización de la enfermedad, donde se defiende que los problemas de salud mental son problemas individuales, reduciendo las causas a algún desajuste químico o a algún contexto familiar. Lo que obviamente deja por afuera toda una discusión sobre las condiciones sociales que causan estos problemas. Esta forma de pensar se ve reflejada en algo que Smile llama voluntarismo mágico, una idea impuesta en la sociedad que funciona como una especie de religión del capitalismo, de que todos nuestros problemas en realidad vienen de una traba interna y que nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Esto es algo que se puede ver por ejemplo en libros de autoayuda o en la idea de la ley de atracción, que al final lo que implica es que cada uno atrae a su vida según su pensamiento y por eso es una forma de poner todo el peso en el individuo. Al final lo que hacen estas formas de pensar es que en vez de buscar algún cambio social, lo que se busquen sean cambios individuales y que en vez de encontrar la raíz del problema en alguna estructura, uno sienta que todo lo que le pasa es únicamente su culpa. Pero si dejamos de ver los problemas y las enfermedades como temas únicamente individuales, podemos ver que en realidad existen un montón de condiciones sociales que tienen un peso enorme en la salud de todos nosotros. En Japón, por ejemplo, es bastante normal que la gente muera por exceso de trabajo, hasta el nivel en el que ya inventaron una palabra que hace referencia únicamente a eso. Fisher decía que se estaba encontrando cada vez más casos de doña depresiva. Si la depresión normalmente se caracteriza por la incapacidad para sentir placer, la hedonia depresiva es la incapacidad de hacer cualquier otra cosa que no sea sentir placer. Un individuo con la necesidad constante de sentir placer no suena como alguien que esté muy sano, pero para la sociedad de consumo, esa persona es un ideal, porque esa búsqueda constante de placer se traduce en más consumo, y más consumo en más ganancia económica. Otra forma en la que no se problematiza lo que la normalidad entiende por salud es cuando se toma a billonarios como Mark Zuckerberg o Jeff Bezos como ídolos y ejemplos a seguir. Si pensamos en que no les importa que su capital esté basado en la explotación o en comerciar con nuestros datos privados, podemos pensar en alguna forma de sociopatía en la que ellos ignoran completamente los sentimientos ajenos. Pero eso es algo que al funcionamiento de la economía le da completamente igual, y en vez de ver en ellos algún tipo de enfermedad, se ven como lo contrario, personas con fortaleza mental que alcanzaron su enorme acumulación de capital gracias a su esfuerzo. Otro ejemplo bastante claro de la patologización de la normalidad es lo que pasa con los celulares y las redes sociales. Aunque nos pueda molestar sentir que revisamos mucho el celular o que pasamos muchas horas en redes sociales, al final no nos importa tanto porque todos los demás también pasan por lo mismo. Si a uno le parece que usar una hora de redes sociales al día es demasiado tiempo, al lado va a tener a alguien que las use 2 y ese a alguien que las use 3. Entonces al final, como todos pasan por lo mismo, es algo que no se termina por problematizar lo suficiente. Pero repitiendo la idea anterior de Fromm, el hecho de que compartamos los mismos vicios no los va a convertir en virtudes. En este tipo de ejemplos se ve cómo se puede obviar la normalidad y no ver los problemas que encubre, pero saliendo de estos ejemplos más específicos y yendo a un panorama más general sobre nuestra organización económica, nos encontramos con cosas como un mandato constante de aumentar la productividad, competitividad absoluta, crisis económicas, pérdida de servicios públicos, una desigualdad enorme, desempleo, trabajar incluso fuera de horarios laborales, sueldos precarios, pérdida de cohesión social, y en general una forma de vida completamente enajenada, separada de cualquier significado existencial y resumida únicamente a producir y consumir. Y si con todo eso una persona siente angustia, ansiedad, estrés, depresión u otros problemas más, la ideología del capital le dice que es su culpa y que toda forma de malestar psicológico es un problema puramente individual. Pero las cifras son bastante claras, el malestar no es individual sino colectivo. Cada vez hay más casos de autoeliminación, depresión y otros problemas más de salud mental en general. Cualquier preocupación por la salud mental de nuestra especie tendría que ir acompañada de una búsqueda por cambios sistemáticos en nuestra forma de vida. En un texto sobre Foucault, la profesora argentina Marta Gil habla sobre hacer filosofía desde el océano. Si la isla representa el mundo de la racionalidad, las normas, lo conocido y lo que nos hace sentir seguros, en el océano está lo desconocido, la posibilidad de pensar de otra manera y de preguntarse por otras formas de vida.
Terminando con sus palabras, la filosofía, por tanto, debe ir de la mano de la curiosidad, pero una clase especial de curiosidad, aquella que incita a ir más allá de lo obvio, a buscar otra manera de ver las cosas, que impulsa a deshacernos de nuestras familiaridades y a hacer visible aquello que nos es tan próximo que ni siquiera reparamos en ello. Aquellos que deciden quedarse con la seguridad de la isla hacen de su tarea legitimar lo que ya se sabe. Meterse en el barco y adentrarse en el océano, por el contrario, implica desplazarse, hacer un esfuerzo por pensar de manera distinta, transformar los valores adquiridos y, en definitiva, llegar a ser otra cosa de lo que se es. Pensar y buscar otras formas de vida. La alternativa a eso es sacarnos los ojos y adaptarnos a una sociedad completamente enferma.